Hola, ¿cómo están? Pues me encanta tenerlas aquí el día de hoy. ¿De dónde se conectan? Cuéntenme. Pues me da muchísimo gusto hoy compartir pues un mapa que a mí me hubiera encantado tener cuando hoy me diagnosticaron hace ya más de 10 años. Y han sido una década preciosa de poder acompañar a mujeres como tú que están buscando algo mucho más profundo y completo. Entonces, este webinar a mí me encanta porque durante estos 10 años me di cuenta que los seres humanos somos mucho más, evidentemente, que números. Y lo que te voy a contar, a mí me hubiera encantado saberlo desde el principio. Y este rompecabezas se fue armando, evidentemente, poco a poco. Entonces, vamos a empezar. Y eh, entonces, cuéntenme si ven bien la pantalla, si me escuchan bien. Ahí me pueden avisar, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver cómo vas a poder eliminar del 80 al 100% de tus síntomas de hipotiroidismo, hipertiroidismo, si incluso ya no tienes la glándula y sigues teniendo síntomas, sin depender solamente de la pastilla. Y esto es algo que ningún médico probablemente te ha explicado porque realmente no se trata la raíz. Y este entrenamiento es para ti si ya probaste todo, te sigues sintiendo igual, si ya fuiste con médicos, has tomado 1000 suplementos, dietas y tu cuerpo de plano no responde, si sabes que hay algo emocional, pero nadie realmente se ha puesto a indagar qué relación tiene tu mundo emocional con la parte de tiroides y si tu vida de alguna manera está en pausa. Lo que amas, ya no puedes hacerlo con energía si ya buscaste la raíz, pero no encontraste a nadie que trabaje en 3 niveles. Y ahorita vamos a platicar de estos 3 niveles. O si tienes miedo de transmitirle esta condición a tus hijos y si lo has visto en tu familia. Entonces, si estás en alguna de estas circunstancias, estás en el lugar correcto. Y este entrenamiento no es para ti si quieres que una pastilla mágicamente arregle todo sin cambiar nada de tu vida, si crees que el médico convencional ya tiene todas las respuestas o si tampoco estás dispuesta a mirar profundamente a nivel energético y emocional qué te está pasando o si tienes resultados sin ninguna forma de proceso o compromiso. Como todo en la vida, lo que vas a obtener es proporcional a la cantidad de energía y de atención que le pones. Entonces, por lo pronto te puedo contar algunos de los resultados que esto que te voy a explicar ha conseguido. Y estas son screenshots de pues muchos mensajes que mis pacientes me han mandado en esta década de evolucionar junto con ellas, porque he de decirte que ha sido un proceso personal. Todo empezó evidentemente con mi propio proceso y me da increíble gusto recibir un mensaje como este. Desde que empecé con tu programa he ido a paso incorporando el protocolo, pero por ejemplo, me estoy transformando desde un lugar muy profundo, poderoso y sutil, así tal cual lo siento. Y ella platica que incluso sus orgasmos han cambiado, se pudo reencontrar con su pareja y incluso personas han podido dejar el medicamento como yo. Entonces, hay muchas otras cosas que la medicina alópata no mide, como realmente tu gusto por estar presente contigo misma y obviamente escuchar realmente a tu cuerpo. Entonces, hoy vas a aprender 3 secretos principalmente. El primero tiene que ver con el sistema de 3 niveles que hemos usado más de 500 mujeres para poder recuperar nuestra vida. Porque aquí no se trata tanto de tener análisis de laboratorio perfectos, pero que nos recuperemos a nosotras mismas. El segundo secreto es por qué tu tiroides no se sana solo con medicamentos y la raíz que nadie te explica. Y el tercero es cómo afecta tu historia emocional o qué relación tiene tu historia emocional con tus hormonas y cómo puedes revertirlo. Entonces, si te quedas al final de este webinar, tendrás una guía que te ayudará a saber las 5 causas raíz de los problemas de tiroides. Entonces, vas a comentar raíz en el chat para recibir esta guía. Y mi promesa el día de hoy, no vengo a darte información genérica que viene en un chat GPT, sino vine a mostrarte exactamente por qué sigues sin resultados y el camino real para salir de ahí
Y todo esto fue basado en mi experiencia como paciente primero y después con cientos y cientos de mujeres. Entonces, me presento, yo soy Judith González, yo fundé Sana Tu Tiroides en el 2016, justamente hace 10 años, y a mí me diagnosticaron hipotiroidismo de Hashimoto. Eso me llevó a estudiar nutrición funcional, empecé con toda la parte pues biológica, sabiendo que el medicamento era importante, pero había muchos otros factores que podían ayudar a mi recuperación. Eso me llevó a estudiar Thyroid Yoga, me certifiqué en este yoga específico para tiroides y después tuve más educación somática, cursos de medicina china, de Ayurveda, incluso naturopatía, mil cosas para poder ayudarme a mí misma. Y esto me llevó precisamente a generar esta comunidad de más de 20.000 mujeres que estamos ávidas de realmente complementar nuestro tratamiento, porque cuando yo me enfermé no había nada realmente fidedigno y que pudiera unir todos estos mundos de la parte somática, pero también la de nutrición y obviamente la parte incluso emocional y espiritual. Entonces, después de 4 años de estar luchando y obviamente enfocándome en toda esta parte que no se ve, pude dejar los medicamentos y es ahí donde yo me di cuenta que tenía que compartir esto y por eso me da mucho gusto que estés aquí. Así es que primero quiero decirte que tu tiroides no está rota, simplemente está respondiendo a algo más profundo y eso sí se puede trabajar. Y la raíz del problema no está en tu glándula. Hay que recordar que está el problema, o gran parte del problema, es que tu cuerpo no ha procesado muchas emociones. Hay una historia personal que está queriendo ser vista y que también incluso tiene raíces en tu linaje y en tus emociones. Entonces, ahora vamos a hablar de esos tres niveles. Y esta soy yo en mi primer taller que di hace justamente 11 años, ¿no? Y aquí me ves todavía con esta carita de cortisol, ¿no? Y de luna. Em, pero yo ya había emprendido en ese momento una decisión y me di cuenta que había mucho que podía compartir, em, porque me empecé a dar cuenta de los patrones de nosotras y de eso también vamos a platicar. O sea, ¿quién se enferma de la tiroides? Em, mis dos padres son médicos, entonces lo que les platicaba en el chat, que realmente cuando conecté con esta medicina alópata, me di cuenta que había muchas cosas que ellos no iban a resolver y la responsabilidad era enteramente mía. Además, porque existe un sistema que se beneficia de no tratar la causa raíz y de mantener al cuerpo simplemente pues estancado. Entonces, lo único que yo podía recibir del sistema médico era que me aumentaran la dosis y nada más. Entonces, tomé la verdad del problema pues de manera objetiva y afortunadamente, bueno, han sido 10 años de evolucionar y de investigar. Y ahora vamos a platicar del primer secreto, que tiene que ver con que realmente el tratamiento no ha funcionado del todo porque no se está tratando la causa. El 90% del hipotiroidismo que vemos, que es después de la pandemia, además hubo una explosión de mujeres y de, sobre todo mujeres y de personas con problemas tiroideos, tiene que ver con un problema de autoinmunidad. Y la autoinmunidad tiene que, o sea, se genera, son tres patas, por un intestino permeable, niveles altos de toxicidad y también una predisposición genética. La predisposición no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar cómo comes y qué tan tóxica está tu vida. Entonces, por ahí deberíamos de empezar, ¿no? Para revertir un problema de autoinmunidad. Y por eso es de que no importa la cantidad de pastilla que tengas, si al final tú no vas a poder, pues, tratarlo de origen, ¿sabes? Entonces, ese es el primer secreto. Y por otro lado, hay que recordar qué es lo que hace la pastilla. Pues regula tus niveles de hormona tiroidea, pero no detiene el ataque autoinmune.
Y el 90% de las causas de hipotiroidismo te digo que es de origen autoinmune. Entonces no detiene todo pues todo el ataque a tu glándula y sobre todo todas las secuelas que también tiene no tratar la causa raíz. Si tú ya tienes un problema de autoinmunidad, esto te predispone a tener dos o tres enfermedades autoinmunes más. Entonces, por eso es de que realmente tus síntomas no han mejorado, porque la pastilla no resuelve el problema. Y hay que recordar que lo que nuestro cuerpo produce naturalmente o cuando a ti te recetan levotiroxina es lo que estás tomando es la hormona T4. Y para que eso se convierta en la forma activa necesitas tener unos intestinos, un riñón y un hígado súper funcionales y bien, en muy buen estado. Entonces, si tú no optimizas estos órganos, esa conversión de tu pastilla o incluso de lo que tú produces no se va a lograr bien. Y a todas tus células necesitan, ¿sabes? Necesitan estas hormonas tiroideos, todos los seres humanos, pero también incluso los mamíferos necesitamos hormonas tiroideas para funcionar. Entonces, es importante que optimices el ambiente para que tu pastilla se convierta a la forma activa. Y por otro lado, muchas de mis pacientes, y yo empecé dando talleres, como en esa foto que viste, de Thyroid Yoga, y me daba cuenta que muchas de ellas estaban muy frustradas porque, por supuesto, no había un proceso que pudiera entender cuándo se había detonado esto. Para mí, cuando a mí me diagnosticaron, realmente sí dije, bueno, ¿y qué está detrás de todo esto, no? Yo sabía que lo iba a entender. Y cuando nosotros realmente trabajamos la verdadera raíz, tenemos resultados como este. Luzma llegó porque se había ganado ella es maestra, ella pues, se ganó un doctorado, una plaza de un doctorado en Torreón, en México, y pues Luzma vino con un tema que nunca había hablado, ¿no? O sea, nosotros hay que entender que tenemos tres niveles y eso es lo que ahorita vamos a explicar un poquito más, pero con ella miramos su historia personal. Encontramos que no había hablado cosas de infancia que ni siquiera a nadie le había dicho y también evidentemente personalizamos todo su protocolo. Ella pudo realmente entender qué errores estaba cometiendo al comer y pues llegó con muchísima neblina mental, tomaba un medicamento que se llama Trillotex, altas dosis de levotiroxina y no mejoraba su neblina mental. Entonces decidió meterse al programa y tan solo 2 meses ve el cambio tan gigante de Luzma. Parece que se quitó unos años de encima y además en 2 meses bajó 5 kilos. Su endocrinólogo le dijo que nunca la había visto tan bien, que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Eventualmente le quitó el Trillotex, le bajó la dosis de Eutirox. Vino la pandemia, recuerdo, y ella le fue súper bien respecto a toda su familia. Y esto fue precisamente una unión de ir realmente a la causa raíz, personalizar evidentemente su resultado y realmente el cuerpo responde súper rápido, porque yo creo en un enfoque de la ley de Pareto. Si encontramos y atacamos ese 20% que está generando el 80% de inflamación, vamos a ver una mejora del 80%. Entonces, vamos a ver el segundo secreto y que tiene que ver con la conexión cuerpo y emoción que tu médico nunca ha hecho. No sé tú, pero cuando yo fui al endocrinólogo, mi médico nunca me preguntó nada sobre mi vida. Y como mis padres son médicos, pues claro que yo estaba muy acostumbrada a este modelo de, ok, enfermedad y evidentemente un tratamiento. Afortunadamente mi mamá estudió medicina china y yo fui su cobayita, ¿no? Cuando era niña y yo recuerdo que toda la parte energética se me hacía maravillosa. Empecé a estudiar Kundalini Yoga desde los 19, o sea, yo ya entendía que había un factor energético de la vida, pero lo interesante fue ya en mis estudios de nutrición funcional encontrarme con una de mis maestras que a lo largo de 15 años de trayectoria de nutrición funcional se daba cuenta la relación que existía entre la resistencia a bajar de peso de todas las mujeres o de algunas mujeres con sus historias de vida. Y es ahí donde surgen los arquetipos hormonales. Entonces, todo lo que vivimos entre los 7 y los 11 años va a determinar
nuestro futuro como mujeres, nuestro futuro hormonal. Entonces, es bien importante revisar esos patrones, qué sucedió en ti, en tu vida, y entender que también tenemos una herencia súper clara. Y es no por nada, la mayor parte de los casos de autoinmunidad en el mundo, el 85%, está padecido por nosotras las mujeres. Entonces, a nivel sistémico, me di cuenta que este es un problema principalmente feminista, ¿sabes? Es un problema que nos afecta más a nosotras por todas las exigencias en las que vivimos. Entonces empecé a darme cuenta cómo esto conectaba con algo muchísimo más profundo y muchísimo más cultural y también con muchas heridas antiguas de nosotras las mujeres. Entonces, conforme fui platicando con todas ellas, evidentemente caminando mi propio camino, me daba cuenta que había conexiones, ahorita lo vamos a platicar, con lo sexual, hay conexiones con el miedo, hay conexiones con el control, evidentemente con el tema de la autoestima, y nada de eso lo resuelve un medicamento. Esto es algo bien importante. Y por otro lado, la parte del cortisol, hay que entender que si tú estás en altos grados de estrés, pues evidentemente va a ser bien difícil que se convierta esa pastillita de la T4 a tu T3. Acuérdate que lo que tomas, lo que te acabo de contar, realmente no se va a convertir en la forma activa si no tiene el ambiente correcto. Si tienes trauma sin resolver, si estás constantemente en estado de alerta, es muy poco probable que esa conversión sea efectiva. Entonces, no nada más necesitas tener nutrientes necesarios, pero también un entorno donde el estrés esté manejado. Entonces, ¿qué pasa cuando el cortisol está elevado? Que esto va a suprimir la conversión de T4 a T3. No se convierte. Entonces, si tú no regulas tu sistema nervioso, no hay manera y el suplemento más caro, la dieta más perfecta que arregle esto. Acuérdate que un evento estresante en una hora modifica toda tu flora bacteriana. Entonces, es bien importante revisar qué está detrás de tu estrés. Y me empecé a dar cuenta, ya también en mi consulta, casos y casos y casos de este arquetipo, porque además en el programa pues vas a poder entender qué tipo hormonal tienes, o sea, cuál es tu arquetipo hormonal. Y te puedo decir que el 80% de nosotras tenemos este arquetipo que es la Wonder Woman, que son mujeres que dan todo a los demás y muy se dejan al último, ya sea, o sea, primero es el trabajo, ya sabes, los hijos, y yo crecí en un ambiente de mucha exigencia, precisamente porque mi papá es cirujano y entonces ahí, en su trabajo al menos, sí le costaba la vida un error, ¿no? Y eso se lleva en la epigenética, a pesar de que yo decidí no estudiar medicina y terminé estudiando algo relacionado con la salud, y yo les juro, o sea, les juré, yo nunca voy a tener nada que ver con la medicina, ni lo piensen, ¿no? Y la vida fue como, tenemos otro plan para ti". Entonces, realmente es bien importante saber de dónde venimos y qué estímulos nos llevaron a esta condición, ¿sabes? A este tipo de vida y qué es lo que realmente la vida y tu cuerpo te están diciendo. Entonces, va a ser muy importante que entiendas que tiene que haber un cambio de actitud. O sea, cuando tú ya reconoces qué es lo que te ha llevado ahí, tiene que haber cambios profundos. Entonces, cuando tú empiezas a ponerte en primer lugar, tu sistema hormonal también empieza a cambiar. Y, por ejemplo, lo que decía Dani, ¿no? Creo que mi raíz principal es que me guardé muchas cosas. Gaby decía, creo que la infección tiene que ver con todo el golpe emocional que recibí. Alicia dijo, todo el lado izquierdo de mi cuerpo, mi abuela también tuvo algo. Todo viene del linaje materno. Entonces, ciertamente, los problemas de salud no se originan de la noche a la mañana. También puede haber, evidentemente, herencia. Yo también te quiero Y agradecer. quiero platicarte de este caso para que lo veas, es real, o sea, todo lo que te platico aquí es real. Hay un montón de testimonios. Em, Irlanda llegó conmigo porque se despertaba a las 3 de la mañana, no tenía energía para nada, estaba muy desesperada porque tenía hijos y entonces no podía ni cuidarlos, tuvo que dejar de trabajar, o sea, estaba de plano así, con una
descontrol en las suprarrenales terrible. Cuando el cortisol está demasiado alto, llega un punto donde los riñones, o sea, los suprarrenales, em, dicen, déjame en paz, o sea, ya no puedo sostener estos niveles de cortisona y adrenalina y se apagan. Entonces, realmente, a nivel, digamos que metafórico, lo que hace nuestro cuerpo es protegernos, ¿no? O sea, porque cuando está constantemente en alerta, pues deja de estar encendido tal cual, ¿no? Entonces, después de muchísimos, cuando estamos hiperfuncionando, tiene que haber evidentemente un periodo de hipofuncionamiento. Entonces, quiero que veas el resultado de Irlanda después de trabajar con la raíz y aplicando esto que te cuento. Agradecer muchísimo, porque sí cambió mucho todo, o sea, casi toda mi vida. Bueno, no toda mi vida, pero lo más importante es que sí tengo más energía, y al contrario, ahora me siento feliz, ya no me deprimo como antes. Y bueno, aunque tuviera energía, me sentía así como deprimida, pero ahora pues me siento con más energía y muy feliz. Ya duermo mejor. Me estaba costando trabajo, pero sí lo logré. Todavía me falta un poquito más, pero sí, ya por lo menos ya no estoy en la noche como a veces desesperada, sino al contrario, sí me despierto un poco, pero ya casi me duermo al instante. Y pues sí es un gran cambio y toda mi familia lo ha visto y pues estamos muy contentos. Bueno, yo sobre todo más. Faltan algunas cosas por trabajar, pero sí se dio un cambio muy extremo. Entonces, me encanta porque cuando Irlanda entendió cuál era la verdadera razón por la que realmente se despertaba en la noche, se dejó de culpar a ella misma y entendió a su sistema nervioso, qué era lo que realmente necesitaba y cómo cuidar de ella misma. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en ese 20% que realmente tu cuerpo requiere, y esto lo hacemos obviamente con estudios de laboratorio, platicando uno a uno con las personas y por supuesto que este programa también lo puedes hacer de manera grupal o personalizada. Entonces, pero por ejemplo, en el caso tan extremo en el que estaba Irlanda, le ayudó muchísimo ver su caso uno a uno y ese fue el resultado. Entonces, eh, quiero que sepas que si sientes que no hay solución, esto es una gran esperanza porque sí la hay. Y el secreto 3 tiene que ver con esos tres niveles que donde sí trabajamos la raíz y por qué funciona cuando todo lo demás ha fallado. Entonces tenemos que entender que, y esto viene precisamente de estudiar medicina china y de comprender la vida en, como algo mucho más que la parte física. Entonces, ha habido un cambio de paradigmas en los últimos 20 años en la ciencia, porque antes teníamos biología nada más, ¿no? O física y ya. Y ahora tenemos biología cuántica con la epigenética y todo el trabajo de Bruce Lipton, todo lo que está haciendo Joe Dispenza, etcétera. Y ahora tenemos también la física cuántica, ¿no? Entonces, todas las leyes de Newton, digamos que han cambiado con todo lo nuevo que se ha descubierto. Entonces, estamos en una época de entender que somos energía y esto ya lo sabían evidentemente las medicinas chinas, el Ayurveda, que son pues dos de las medicinas más antiguas que tiene la humanidad. Entonces, en medicina china hay un modelo que me encanta y es como yo trabajo, porque cuando nosotros entendemos que el primer nivel es inmaterial, ¿sabes? Ellos explican que está ligado, digamos, al Shen. El Shen, digamos, que es esta energía que lo permea todo, ¿no? Entonces, es lo más cercano a la divinidad. Ellos no separan la divinidad de la materia. Y eso también a mí me ayudó muchísimo porque yo empecé estudiando toda la parte biológica para entender qué era lo que pues, qué me había pasado después de seguir practicando yoga. Pasaron muchas cosas en mi cuerpo energético, en mi sensibilidad, cambié físicamente. Y terminé estudiando un sacerdocio del divino femenino, porque me di cuenta que muchas de nosotras habíamos vivido, pues, desde temas de abuso sexual hasta todo este tema de control que te digo y de miedo. Y eso no lo puedes sanar con una pastilla. Entonces,
yo tuve que aprender herramientas tanto para mi propio camino como para mis pacientes y existe y esa parte, si no la atendemos, si no atendemos la parte de creencias, que ese es el nivel uno, la parte de trauma transgeneracional, de los patrones emocionales, no va a haber una manifestación física, porque antes de que se manifieste a nivel físico, existió en un nivel energético. Entonces, ese es el primer nivel. Y el segundo nivel es el campo emocional. Y digamos que el primer nivel tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Con todo lo que no se ve, con todo lo que me heredaron. Y el segundo nivel tiene que ver con la energía que estoy sosteniendo constantemente. Entonces se ha descubierto que una emoción que se mantiene de 9 a 12 minutos empieza a generar cascadas hormonales que eventualmente van a ser somatizadas. Entonces, aquí trabajamos con tecnologías muy antiguas y dentro del yoga que yo empecé, afortunadamente yo lo conocí a los 19. Me acuerdo que en ese entonces las únicas personas que practicaban ese tipo de yoga eran señoras. Y entonces era muy divertido porque yo fui, me acuerdo, a dos tantra yoga blancos en el centro Banamex, ahí en Ciudad de México. Y les juro que fue algo maravilloso. Estábamos todos conectados con como con una línea de cobre, o sea, nos sentábamos como en un hilito. Todas las columnas vertebrales evidentemente estaban conectadas. Y ellos explican en el yoga Kundalini, Kundal significa rizo. Entonces, digamos que la energía vital está dormida, como una serpiente dormida que tenemos que despertar y estas tecnologías eso hacen que esa energía kundalini suba eh, gradualmente y de manera segura, porque yo nunca tuve ningún despertar así violento ni nada, sino realmente son tecnologías muy seguras, son adaptogénicas, es decir, si estás deprimido, te levantan y si estás demasiado hiperexcitado, ansioso, etcétera, te bajan. Entonces, todas estas tecnologías trabajan los 11 cuerpos, porque en el yoga, y no sé si todo mundo ahorita sabe, evidentemente, has escuchado alguna vez el tema de los chakras. En México y en otras culturas también hay siempre sistemas energéticos, ¿no? O sea, en la medicina china tenemos los canales de acupuntura, en la India hablan de los nadis. Entonces, estas tecnologías trabajan desbloqueando centros de energía que pudieran haberse estancado por alguna razón. Entonces, pues yo me certifiqué en ese tipo de yoga y por supuesto que en el programa yo lo comparto, lo sigo haciendo y después de practicarlo 4 años, afortunadamente me quité los medicamentos. Y mi caso realmente sí requería y se justificaba el uso de la medicación. O sea, teniendo padres científicos me di cuenta y yo estoy súper a favor de la ciencia porque tenemos que tener una medida. Muchas de mis pacientes llegaban y me decían, oye, yo no entiendo por qué no mejoro. Revisábamos sus estudios de laboratorio y tenían, em, sabes, otros temas, desde un problema de vías urinarias, infecciones en el intestino, parásitos, o sea, mil cosas que no tenían que ver con la tiroides, pero evidentemente afectaban sus niveles de energía, su claridad mental y su humor. Entonces, tenemos que integrar estos mundos. Y es muy importante que tú tengas una práctica diaria. Entonces, mi maestra, que recibió la instrucción directa de la persona que trajo ese tipo de yoga aquí a Occidente, platicaba que Yogi Bayan decía, o sea, prepárense porque en la era de Acuario, es a partir del 2012, va a haber una aceleración de todo, de la realidad, de la cantidad de información que tenemos y la humanidad va a tener grandes retos. El 80% de la gente va a tener problemas de salud mental. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, los grandes niveles de depresión y de ansiedad, sobre todo después de la pandemia, se fueron por los cielos. Y por supuesto que incluso él también ya predecía que toda la información del mundo la íbamos a tener en la palma de la mano. Y ya es lo que tienes en tu smartphone.
Entonces realmente no estamos sufriendo por ignorancia, pero también cómo digerimos la realidad. Y estamos sometidos a una presión cada vez más grande, y sobre todo si eres mujer, por todos estos roles que ya cumples. Entonces necesitas trabajar tu cuerpo energético, porque además, según el yoga, nosotras somos 16 veces más sensibles que los hombres y 16 veces más complejas que ellos. ¿Por qué? Porque podemos dar vida. Y una mujer o crea caos o crea algo bello, pero siempre estamos creando. Entonces es bien importante que entiendas que eso es a nivel energético, pero a nivel somático, tu nervio vago, que es el nervio que conecta el tallo cerebral con todas tus glándulas, digamos que, no sé si has escuchado que tenemos un segundo cerebro en el intestino, pues ese nervio vago y cada vez que has sentido maripositas en el estómago de ver a tu crush, etcétera, pues se debe a eso, porque tu nervio vago está todo el tiempo leyendo qué tan segura se siente. Entonces, si tu nivel de seguridad es baja, pues realmente tus hormonas van a recibir esa información y vas a estar súper tensa. Y tu digestión no va a ser lo que pudiera ser. Y por supuesto, la conversión de tu pastilla no se va a dar bien. Hasta aquí como vamos, quiero leer un poquito. Perfecto, gracias por comentar raíz. Entonces, Gabriela dice, una pregunta, si tuve hepatitis A en el 2016, ¿me puede afectar a la tiroides? Sí, no sabemos si qué secuelas tuvo justamente, pues en tu hígado, ya un hígado saturado, acuérdate que en el hígado se genera pues toda la conversión, ¿sabes? De tu pastilla. Entonces, eh, todo cuenta, ¿no? Y por supuesto que en la historia clínica les pregunto de todo, o sea, qué operaciones han tenido y cuántos días se toman de descanso, todo, ¿no? O sea, porque en nutrición funcional y sobre todo en la parte clínica, pues te digo, nuestra historia es muy única. Y el tercer nivel ya es la manifestación de tu inconsciente que se manifiesta en tu energía y por supuesto va a manifestar todo eso en tu cuerpo físico. Y es ahí donde tenemos que o requerimos tener un estudio de laboratorio o estudios de laboratorio y de preferencia un epigenético para saber qué comida te está alterando, cómo estás, si tienes parásitos, qué interferencias pudieras tener, si tienes metales pesados, ¿sabes? Y muchas veces en medicina, incluso los estudios de laboratorio no dicen esa información que es muy valiosa. Y ahí nos puede ayudar muchísimo la tecnología, ¿no? Entonces, la suplementación igual, no, o sea, todo mundo, y puedes encontrar en internet mil guías de suplementos para la tiroides, pero realmente eso es lo que requiere tu cuerpo, no necesariamente. Entonces, recuerda que es importante que todo esto sea apto para tu caso, porque nuestro cuerpo va cambiando todo el tiempo. Entonces, importante revisar cómo estás a nivel físico, no solamente en temas tiroideos. Judith, es normal que Te voy a contar la historia de Ayumi. Y Ayumi vino conmigo, ella es médico, es ginecóloga, tiene su práctica en Morelia, una persona súper linda. Y vino porque tenía un Hashimoto, ¿no? Entonces, obviamente, esto está con su consentimiento. Y pues Ayumi pudo despertar toda esta parte femenina que obviamente el sistema alópata pues descarta, ¿no? Y esa toda esa intuición. Y a pesar de traer al mundo un montón de bebés, pues ella estaba desconectada de su propia feminidad. Entonces, la energía femenina tiene que ver con toda la parte de la intuición y también muchísima fuerza, ¿sabes? Pero lamentablemente vivimos tan exigidas todo el tiempo haciendo en una energía pues masculina que eso también nos desbalancea. Y cuando no vivimos acorde a nuestros ritmos, pues sucede todos los síntomas que estamos viendo, ¿no? Entonces, Ayumi vino conmigo, hizo el programa y me envió esta nota de voz que me encanta.
Judy, es normal que sienta así como si estuviera flotando, volando y viendo las cosas desde como si fuera yo un observador y todo me causa alegría. Qué linda. Y Ayumi, después de conectar justamente con esa raíz, ¿saben? Con todas estas prácticas, porque además el modelo que yo creo, que cree, es que tú solita te autoinicies. Estamos en la edad de la autoiniciación. Antes estábamos en la etapa de los gurús, donde alguien te iniciaba y era alguien responsable, digamos, de tu iluminación, pero realmente quien se va a iluminar y quien se va a sanar eres tú misma, porque todo lo que yo doy en Alquimia Hormonal, en el programa, tiene que ver con que tú esto lo puedas seguir haciendo sin que yo esté presente, porque al final el camino y las respuestas pues están dentro de ti. Puede ser que hace algo cliché, pero de verdad es cierto. Nadie puede tomar la decisión de sanar por ti, nadie va a venir a rescatarnos, sobre todo al sistema no le interesa eso. Y por supuesto, utilizar la comida como medicina y todas estas em, herramientas ancestrales que a las mujeres siempre nos han pertenecido. Entonces, Ayumi le explicó esto en el grupo, ¿no? Aliento sus caminos a inspirarnos que sí se puede manifestar la vida que queremos. Un abrazo fraterno. Ya mis anticuerpos antitiroideos están negativos y voy en proceso de reducción de la levotiroxina. Ayumi eventualmente dejó el medicamento, se volvió corredora. Ahora está dando clases de chico un médico y sigue trayendo bebés al mundo. Pero la idea es de que lo hagas a tu manera, ¿me entiendes? Entonces, muchas de las transformaciones que yo he visto tienen que ver cuando ya desbloqueamos ese trauma, hacemos espacio en nuestras vidas para poder realmente ser nosotras. Entonces, eso es lo que yo quiero. Y por otro lado, has aprendido pues estos tres secretos. Y ahora quizás te estés preguntando cómo hacerlo. Entonces yo quiero que te visualices. Imagínate despertar con energía sin necesitar de café, que puedas viajar, caminar, estar presente con tu hijo sin agotarte. Imagínate no dejar de transmitirle esa carga energética a tus hijos, toda esa carga epigenética que llevamos. Que alguien trabaje contigo de la mano y no solamente te recete la pastilla, que vea tu caso a profundidad. Imagínate que también tu médico te pueda decir que puedes reducir la dosis y es bien importante que tú entiendas por qué tu cuerpo está reaccionando como lo está haciendo. Es posible también volver a reconocerte cuando te ves en el espejo y sobre todo sentirte en paz y en control de tu cuerpo de nuevo. Entonces, ¿cómo lo hacemos realidad? Aquí tienes dos opciones, como siempre en la vida. Seguir sola, tratando de descifrar el camino, seguir buscando esa información, o sea, información suelta y probando sin guía, sin saber si realmente lo estás haciendo bien y sin comunidad y tampoco un sistema que integre estos tres niveles. O hacerlo con un grupo de especialistas y una comunidad para acompañarte. Y yo realmente agradezco muchísimo, o sea, yo cuando yo lo viví, no se lo recomiendo a nadie, porque hace 11 años esto no se hablaba y era como un tema tabú, ¿no? Porque ni siquiera había opciones. Entonces, lo que te quiero platicar, ese resultado, me acuerdo que la primera vez que hice un programa, pues platicamos 18 horas, fueron como 18 horas de entrevista con mujeres como nosotras y las preguntas frecuentes pues fueron parte de un curso que también está incluido aquí, porque es importante que sepas cómo funciona tu tiroides. Entonces, el primer bono del programa incluye un reset hepático. ¿Por qué? Porque tu hígado es el responsable a nivel energético de la voluntad que tengas, de ese fuego que tienes en la vida y además obviamente eres responsable de más de 400 funciones, además de convertir pues tu medicamento en la forma activa y por supuesto, llevar todos los procesos de detoxificación de tu cuerpo. Y te digo, y también a nivel energético, tener esa garra para poder ir por lo que tú quieres. Entonces, tienes que tener un hígado limpio. Y yo te recomiendo hacer este reset hepático mínimo una vez al semestre, para que sean 2 veces al año.
y con eso arrancas y te lo juro, ha sido un antes y después. Y yo me doy cuenta que o sea, esto lo puedes compartir con tu esposo, con tu familia. Tú educas a una mujer y sanas a una familia. Eso lo he visto una y otra vez. El bono 2 tiene que ver con este programa que te digo, donde después de platicar 18 horas de entrevista con mujeres como nosotras, ahí resolvemos temas de qué relación tiene la luz con tu tiroides, o sea, y tu nervio óptico, qué rol juega el sueño, qué nutrientes son específicos para la tiroides, qué relación tiene con la comunicación y el descanso. Entonces, esto a mí me hubiera encantado saberlo cuando me diagnosticaron. Y por otro lado, es bien importante que tú te sientas unida a otras mujeres que están viviendo algo similar a ti. Como te digo, yo tuve que vivir en soledad porque no había nada así. Y la idea es de que tú puedas preguntar a otras personas, o sea, o preguntar, sentirte acompañada y de ahí han surgido amistades, se han reunido físicamente, en fin, ya depende de qué tanta interacción tú quieras. Y por otro lado, importante aprender a comer para esta condición. Y la buena noticia es de que si sales a algún restaurante vas a saber qué pedir y sobre todo hacerte responsable, porque de nuevo em, estamos en un mundo donde cada vez más hay opciones, eso a mí me encanta, porque ahora donde vamos, usualmente cada vez más hay opciones sin gluten, por ejemplo, que sabemos que el gluten, pues se puede volver em, un ingrediente que está confundido por tu sistema inmune y empieza a atacar a tu propio cuerpo. Entonces, em, lamentablemente hay muchas otras alergias, pero bueno, el caso es de que tú puedes hackear tu mundo para que funcione para ti. Y eso es importante, que tú sepas qué hacer si estás en casa de tu suegra, viajando, si bajas a tomarte un café y sabes qué comprar. Es bien importante que aprendas a comer porque esto es para largo plazo, es toda tu vida. Y te presento entonces esta creación colectiva en conjunto que hemos hecho que se llama Alquimia Hormonal. Y quiero contarte lo que incluye porque estos son portales de conciencia que nosotras fuimos abriendo y que nunca vuelves a ser la misma una vez de que lo entiendes. Entonces, estos módulos fueron recorridos evidentemente primero por mí. Ha sido lo más impactante en esos años de que yo estuve buscando y me metí a mil cursos y mil cosas. No todo funcionó, pero estos temas son los que más impacto tuvieron. Entonces mi reto era cómo lograr hacer algo que además de funcionarme a mí, funcionara para otras personas. Y este es el resultado. Entonces es el resultado de 10 años de trabajar con mujeres como tú y que ha funcionado muy bien. La primera parte tiene que ver con entender que las respuestas están dentro de ti. Tú tienes un mentor interno y cada vez que estés ante una decisión que va a definir tu vida, la respuesta está en ti. Entonces, hice una certificación de coaching con una metodología que se llama Playing Big. eh, y Tara Moore, que fue esta mujer que trabaja con mujeres de alto perfil, se daba cuenta que muchas de nosotras estamos topadas por estas creencias, ¿sabes? Estos techos de cristal. Y las mejores respuestas de coaching venían precisamente cuando las mujeres somos capaces de respondernos nuestras propias preguntas. Pero para eso hay un proceso. Y este proceso te lo quiero enseñar para que no dependas de nadie y que tú solita te contestes y sepas qué sigue en tu vida. Porque acuérdate, aquí está en juego tu vida, no nada más tu parte física, sino qué es lo que la vida te está pidiendo que te des cuenta que te ha enfermado, ¿me entiendes? Entonces, dentro de la naturaleza, una vía que la vida nos da para poder llegar a otros estados de conciencia es la enfermedad. La enfermedad es parte de la salud, pero es un llamado para regresar al equilibrio. Entonces, hay que escucharnos y esas respuestas las tienes tú. Muchas de mis pacientes estaban en relaciones que no les gustaban, o sea, en fin, ¿sabes? Había cosas pendientes que no tenían que ver con la pastilla y eran
temas de vida mucho más importantes. Y aquí es importante que yo te pregunte, ¿dónde estás y realmente qué quieres? Y hay gente que me dice, yo me quiero embarazar, yo quiero pues viajar, ¿no? Quiero empezar una familia, quiero, sabes, abrir mi propia empresa y para eso requiere mucha energía. Entonces necesitas pues herramientas para sostener todo eso grande que quieres, porque recuerda que la energía del amor, del dinero, del éxito es una energía densa. ¿Quieres más amor? Más atención, más energía, ¿sabes? Entonces hay que saber cultivar esa energía. También importante saber cuál es el significado espiritual de la tiroides. Yo entendí, y esto fue dentro de mis grandes investigaciones, que hay un mapa a nivel físico y también hay un mapa a nivel espiritual. Entonces aquí aprendemos qué es lo que la cábala, qué es lo que el yoga y qué es lo que las enseñanzas crísticas hablan de esta parte del cuerpo, de este chakra. Entonces, cuando entendemos que hay actitudes que también nos enferman, pues existe el antagónico. Hay actitudes que también nos sanan y nos salvan. Entonces, en el módulo 3 vamos a ver técnicas somáticas para remover el trauma no procesado. Muchas de mis pacientes, como te digo, venían con historias muy fuertes que no habían sido resueltas y por supuesto, el cuerpo, la única respuesta era somatizar. Y vas a aprender a utilizar estas técnicas continuamente, ¿me entiendes? O sea, esto es algo que ya se te queda para toda la vida y que tú además vas a tener, digamos que tu cajita de herramientas para un montón de situaciones. Y por otro lado, importante trabajar con la autoestima. Muchas de nosotras, pues como esa foto que viste, ¿no? Donde tenía yo unos cachetes de cortisol y todavía mi tiroides tenía ahí todavía las manos frías, em, pues obviamente no nos sentimos bonitas, ¿no? O sea, en lo último que pensamos quizá es en tener la libido alta porque de plano el cuerpo no da, ¿sabes? Entonces cuando se te cae el pelo, la piel está seca, realmente hay acné, hay resistencia a bajar de peso, pues obviamente eso nos pega en nuestra autoestima. Y yo lo vi tanto en mí como en todas mis pacientes. Entonces, tuve un taller increíble donde precisamente trabajamos con energía del tantra y también evidentemente meditaciones para empezar a verte de manera distinta. En el yoga hay una rama del yoga que digamos que quita y exalta, o sea, quita los condicionamientos y exalta la belleza de las mujeres, pero desde la parte espiritual y desde adentro. Esa es la base del Tantra. Antes de poder tú relacionarte con otras personas, necesitas primero una buena relación contigo. Hacemos algunos ejercicios con el espejo, trabajamos con el útero y realmente a mí me cambió muchísimo. O sea, son prácticas muy fuertes y ahí yo pude entender, al menos para mí, ¿no? O sea, fueron muy fuertes en cuanto a impacto. Esto evidentemente es seguro de practicar, pero fue muy revelador, a eso es lo que me refiero. Darme cuenta de qué manera estaba yo tratando a mi cuerpo, ¿no? Y qué autoconcepto yo tenía. Entonces, la relación con tu voz, la relación con tu cuerpo en general y la condición va a cambiar, eso seguro. Y por otro lado, es importante aprender a comer, a ejercitarte y trabajar acorde a tu ciclo. Somos mujeres. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay partes de tu ciclo donde conviene ejercitarte y comer de maneras específicas. Si tú te ejercitas de una manera que no va de acorde a tu ciclo de mujer, vas a ganar grasa y perder músculo. Y también acuérdate que el nivel de cognición y los niveles de energía fluctúan. Entonces, cuando te llevas a un extremo y piensas y quieres trabajar y hacer CrossFit como un hombre, te estás haciendo daño. Entonces, este módulo en específico, para mí revirtió mis problemas de ovario poliquístico que tuve a los 19 años, porque mi ginecóloga me dijo, mira, lo único que puedes hacer es tomar esta pastilla, son anticonceptivos, y yo dije, investigando, es una regla falsa. Y eso también, pues, genera un montón de efectos secundarios y me negué. Entonces encontré esto que tiene bases de medicina china
Y también había otros, probé algunas otras medicinas, pero no eran sustentables con la parte cultural. Entonces, este approach es bastante neutro en el sentido de que se puede personalizar a nuestra manera, a nuestra cultura, digamos, de América Latina, ¿no? De hispanohablantes, vamos. Si estás en Estados Unidos también, porque algunos protocolos que yo pues practiqué, dije, es que yo no soy, por ejemplo, de la India, no puedo estar comiendo todo el tiempo cosas que no son de mi cultura. Entonces, realmente lo que aquí enseño se puede adaptar perfectamente a algo que te vaya bien a ti, ¿no? Entonces hay muchas opciones, pero a lo que voy es, enseñamos la base para que tú no forces tus hormonas y obviamente equilibres también tu tiroides. Muy bien. Y en el módulo 6 vemos obviamente yoga para balance hormonal y tiroideo, todas las bases del thyroid yoga que te cuento. En la versión VIP tienen acceso también a más videos, específicamente de mis maestras, porque yo compré la marca de thyroid yoga en su momento y la idea justamente era certificar maestros. Todavía estamos en eso, ahorita estamos con un proyecto de trabajar con gente con cáncer, o sea, no me da la vida para muchas cosas, pero la idea es que estas prácticas tú ya las vas a poder tener y las vas a poder practicar cuando tú quieras. Entonces, la idea es que em, esto ya lo incorpores como parte de tu rutina y ahorita vas a ver un montón de testimonios donde el cuerpo energético y el cuerpo físico, el emocional, piden estas prácticas, ¿sabes? Para balancearnos. Son cortitas, o sea, hay prácticas desde 1 minuto hasta clases de hora y media. Entonces, dependiendo lo que tú em, necesites. Y este es, digamos que, el core, ¿no? O sea, las 6 clases son para todas. Y también si estás buscando una atención personalizada, o sea, donde realmente nos metamos a ver tu caso, te conviene la modalidad VIP. ¿Por qué? Porque tendrías 3 consultas conmigo, 3 consultas con un especialista en nutrición funcional. Si estás en Guadalajara o en Ciudad de México, te pueden ver en persona y si no, no hay ningún problema. En línea, tenemos gente de 10 países, entonces eso no es un impedimento. También hay 3 consultas de terapia somática, porque cuando hay trauma profundo y hay temas sin resolver, pues el cuerpo guarda toda esa información. Entonces, tener este tipo de coaching, en especial, te digo que estas 2 personas, estas especialistas son mis terapeutas, o sea, son gente que yo he tenido pues el placer de conocer profesionalmente y son muy buenas y justamente están acorde a toda esta em, manera de abordar un caso, ¿no? Y también, evidentemente, el tratamiento de Balance Oil. ¿Por qué? Porque imagínate, lo que nosotros usamos en estos omegas baja los anticuerpos cañón. O sea, una de mis pacientes llegó con 1,200 de anticuerpos antitiroideos, 2 meses de ese omega le bajaron a 13 y no cambió nada más. Simplemente empezó a tomar el omega y le bajó. Entonces, esto también está incluido 2 meses de tratamiento para que obviamente lo continúes. Está incluido un balance test que mide los niveles de ácidos grasos y podemos saber qué tan inflamada estás, cómo estás en esos 11 ácidos grasos y qué podemos hacer al respecto. También incluye un test epigenético con un informe donde medimos más de 90 marcadores. Y ahí podemos saber qué comida te está irritando, si tienes metales pesados, si traes parásitos, em, qué está sucediendo en general a nivel celular y qué suplementación te va a funcionar. Y también están incluidos 2,300 pesos mexicanos o el equivalente en dólares de suplementos. Y los podemos enviar mientras estés en México y en Estados Unidos. Y este cuesta 2,997 o puedes hacer 8 pagos de $415. Y si prefieres hacerlo de manera grupal, pues tienes las 6 clases en vivo, la comunidad privada de acompañamiento donde estamos todas, evidentemente hay recetarios, están clases de yoga que son como las del core, em, el
bonus también del curso de Equilibra tu tiroides, que son 6 módulos muy bonitos, donde lo que te platiqué de todas las preguntas frecuentes de nosotras están ahí resueltos y también recetarios, toda la parte de listas de compra para que hagas tu reset hepático. Ese cuesta $997 o puedes hacerlo en 3 pagos de 399. Y es bien importante que o sea, este programa se diferencia porque trabajamos con creencias, con trauma, con la parte de tu energía y el cuerpo físico. Entonces, también tienes oportunidad de trabajar con nosotras, con un grupo de especialistas, y es transformación. Esto no es nada más información, esto es un proceso profundo. Y acuérdate, si llegaste aquí, es porque algo en ti sabe que esto es diferente. Y la idea es que te doy la bienvenida, me encantará que estés con nosotras y pues haciendo, digamos que un stack de valor, realmente todo lo que ofrece el programa grupal tiene un valor de $1,685, pero en realidad te estás ahorrando $688. Y lo mismo con el VIP, ese tiene un valor de $4,865 y en realidad te estás ahorrando $1,868. Si nosotros sumamos todo, o sea, tiene todo lo del plan grupal, pero también las 3 consultas conmigo de nutrición clínica, de terapia somática, los suplementos, los omegas, el balance test, el epigenético y la biblioteca de Endocrine Alchemy, que ahí tenemos un montón de otras clases de yoga. Muchas de ellas están en inglés con subtítulos, porque como te comento, en su momento yo compré pues bueno, la licencia de Thyroid Yoga y esas clases pues también están incluidas para que las hagas cuando tengas tiempo. Así es que 2 modalidades de este programa, el grupal 997 o 2,997 el personalizado. Y les voy a dejar, una cosa importante. Si tú, o sea, nosotros estamos tan seguros que esto funciona, que hay una garantía. Si en 90 días no ves una reducción de tus síntomas, te devolvemos tu dinero si cumples con el programa, obviamente. Entonces necesitas ir a las clases, tomar todas tus sesiones y hacer las prácticas y vas a ver una mejora. Nosotros tenemos un récord que el 70 al 100% de los síntomas se reducen en 90 días o menos. Entonces, esto es algo que a mí me da muchísimo orgullo porque es el trabajo pues sí, el resultado de 10 años de trayectoria. Y esto es para ti si probaste todo y sigues en resultados sostenidos, si sabes que hay una raíz emocional y quieres que alguien trabaje contigo de verdad, y si estás lista para dejar de poner tu cuerpo al último. Si también quieres sanar y no quieres transmitirle ese patrón a tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que dicen nuestras pacientes? Por ejemplo, em, ella, ¿no? Platica de que ya no tiene neblina mental. María Fernanda, pues ya se acostumbró a todas las prácticas. Ella, pues, es una coach de ejercicio muy exigente. Em, y aquí les voy a dejar la página para que lo vean. Em, y también platican, ¿no? Me siento contenta, cada día aprendo nuevas cosas, em, escucho mejor a mi cuerpo. Por ejemplo, ella logró embarazarse, ¿no? Mi embarazo va muy bien, cumplí 13 semanas y confío que todo siga bien en orden. Em, Aquí, por ejemplo, ella le dejaron de doler la cabeza. Em, Dice, la semana pasada tuve consulta con mi endocrinóloga y el resultado de la tiroides ya vimos que por fin se pudieron estabilizar mis números. Aquí, por ejemplo, ella dejó de tener la neblina mental. No he vuelto a tener taquicardias ni palpitaciones. Mis anticuerpos han bajado desde el diagnóstico en abril del 2021 y el más reciente perfil tiroideo y conteo de anticuerpos que fue en marzo de este año, mucho mejor. También con mi esposo mucho diálogo y vamos fortaleciendo la relación, introduciendo cambios favorables.
Es importante que te cuente que todo este, o sea, la tiroides obviamente está ligada a temas de comunicación, de límites, de la parte sexual. Entonces, trabajamos y platicamos, las clases son en formato pues muy íntimo y digamos que así como esto, donde podemos platicar y reflexionar. Entonces, me encantaría, si tienen preguntas, aquí resolverlas, saber cómo les parece esto y em, adelante, pueden poner aquí sus preguntas y las vamos a ir resolviendo. Yo al menos les voy a platicar algunas preguntas que probablemente tengan. Entonces, una pregunta que puede surgir, ¿tengo que dejar mis medicamentos? No. Alquimia hormonal es complementaria a tu tratamiento actual. Muchas clientas logran reducir su dosis bajo supervisión médica como resultado del proceso, pero eso es decisión de tu médico, no es un requisito. Entonces, importante seguir yendo a tus consultas de control, pero recuerda que lo más importante es qué haces entre consultas, ¿sale? Y entonces, ¿funciona si tengo Hashimoto y no solo hipotiroidismo? Sí. De hecho, Hashimoto es una de las condiciones que más se beneficia del método Sana Tu Tiroides porque trabaja la raíz autoinmune desde los niveles emocional, energético y físico. ¿Puedo hacer el programa si vivo fuera de México? Sí, es 100% online. Para la suplementación física, si estás fuera de México, te damos acceso a un programa que se llama Hola Glow como alternativa equivalente y los omegas se pueden enviar a Estados Unidos, a México, a Colombia y a otros países. Entonces, también les vamos a dejar un WhatsApp, pero bueno, a mí me gustaría escucharlas para que podamos resolver cualquier pregunta. ¿Cuánto tiempo al día necesito dedicarle? Entre 30 minutos a 1 hora. Las prácticas están diseñadas para integrarse a tu vida, no para agregar más estrés. Y recuerda que también puedes ir a tu ritmo con lo que ya está grabado. ¿Qué pasa si no puedo pagar de contado? Pues ofrecemos planes de pago. Ve al link y ahí vas a ver los distintos planes. ¿Y en cuánto tiempo voy a ver resultados? Pues todo mundo o la mayoría reporta cambios en energía y claridad desde las primeras de 2 a 3 semanas y resultados más profundos como la reducción de anticuerpos, cambios de peso y regulación hormonal entre los 60 y 90 días. ¿Sale? Entonces me gustaría escucharlas. Voy ahorita a cambiar esta configuración para que puedan platicar. Y cuéntenme, ¿cómo les sirvió esto? ¿Les cae algún 20? Cuéntenme, ¿cómo están recibiendo esta información? Les voy a dejar aquí el link. Estos 3 links son importantes. Y nosotros vamos a empezar el 13 de mayo a las 12 el programa. Y justamente tuvimos antes un programa que se llama Cuerpo Seguro, que está enfocado en toda la parte del sistema nervioso. Y fue algo muy, muy lindo. Muchas de ellas, igual todavía estamos procesando el tema de los testimonios, etcétera. Y bueno, me encantaría saber cómo reciben esto. Y si no hay preguntas, pues bueno, ya estaremos enviándoles. Dice, hola, me hizo muchísimo clic la información. Solo quiero revisar las finanzas para poder revisar esta parte y poder unir. Perfecto, Gaby. Pues muy bienvenida. Em, Realmente sí me doy cuenta que cuando nosotras pues invertimos en nosotras mismas, que fue la única manera realmente en la que yo pude salir adelante también. Nada de esta información estaba en español en su momento y pues bueno, todo esto ha sido el resultado de dar muchas consultas, ¿no? Y de darnos cuenta que pues hay muchas historias que necesitan ser vistas y obviamente una metodología que pueda unir todo, ¿no? Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? Cuéntenme. Y si no hay alguna otra pregunta, les voy a platicar o les voy a compartir más testimonios de nuestra comunidad mientras lo van platicando o pensando, porque también en la medida de que ustedes vean qué es lo que es posible, pues el inconsciente lo cree mucho más fácil. Entonces, Nayeli dice, em, muchas gracias. A mí también me hizo muchísimo clic. Desafortunadamente ahorita no puedo. Me gustaría saber si puedo tener consulta privada. Pues hacemos una sesión de diagnóstico que cuesta $65 y donde vemos, pues evidentemente las prioridades hormonales, pero no podemos realmente ir al, pues profundo, ¿no? En una sola sesión es simplemente revisar en qué punto estás y qué se puede hacer al respecto. Y ahí qué programa te convendría más. Porque recuerda que esto es algo multifactorial, ¿no? Entonces, por eso es de que el modelo médico no funciona, porque necesitamos una progresión, o sea, necesitamos una continuidad y además abordar distintos aspectos de la salud hormonal. Y Cell dice, ¿hay algún paquete que aborde terapia somática o que aborde trauma de Hashimoto? Sí, definitivamente el de alquimia hormonal, donde tienes estas 3 sesiones con la terapeuta somática. Ella está especializada en temas de trauma complejo, temas de abuso sexual, o sea, cosas fuertes, duelos, etcétera, que se queda ahí estancado pues la emoción en el cuerpo. Entonces, además, evidentemente, lo que platicamos en las clases de yoga mismo te va a ayudar muchísimo, porque todo eso va a empezar a relajar y a reconfigurar tu sistema nervioso. Entonces, ¿cómo realmente sanamos el trauma? A veces simplemente em, exponiéndote a realidades diferentes y viviendo nuevas cosas, porque y además evidentemente sacando todo, haciendo espacio, ¿no? En ese tema del trauma. Entonces, em, pues es eso. Y me gustaría, espero que haya respondido sus preguntas. Cuéntenme si les sirvió eso que les cuento. Y pues les quiero platicar un poquito más dice, hola, yo también quisiera tener una consulta privada para varias dudas que tengo. Soy hipotiroidea ya con niveles bien bajitos y sin tomar medicamento. Un año, solo homeopatía, mis niveles habían bajado muchísimo, pero hace 3 meses se volvieron a disparar. Entonces quisiera una consulta de asesoría y ver en qué puedo trabajar. Ok, sí, pues podría ser la de descubrimiento y ya ver qué modalidad te conviene, ¿no? Entonces les voy a dejar también un link para que ahí puedan agendar. Em, Esta cuesta $65 y es, digamos que, de orientación, ¿sale? Y ahí vemos cuáles son sus dos prioridades hormonales, qué está sucediendo, o sea, si tienen estudios de laboratorio, pues los envían para ver cuál es el punto de partida, ¿no? Y les quiero platicar, también pueden meterse a esta página que está bien padre, donde aquí pueden ver los resultados por tipos de mejora. Los tenemos divididos en temas de autoestima y energía, de disminución de peso y desinflamación, eliminación de medicamento o disminución de dosis, temas de sueño y cansancio, mejoras en dolores premenstruales y ciclos hormonales, en fin. Entonces hay unos bien padres, la verdad, porque pues van más allá de lo físico. Por ejemplo, hay una sesión donde trabajamos el tema de la ciclicidad y trabajamos con el tema del útero. En ese sacerdocio que yo hice del divino femenino, pues fue algo muy fuerte porque todos los recuerdos que tenemos a nivel sexual, o sea, yo sané, o sea, un poquito como el caso de una de ustedes, que yo ya había casi terminado, o sea,
tenía la dosis más baja de levotiroxina. Entonces fue algo bien interesante porque cuando encontré esta terapeuta, o sea, yo ya sabía de ese link entre lo sexual y la parte, em, pues, de la tiroides, ¿no? Entonces fue interesante, fue esa terapia de Tantra un miércoles, fue muy fuerte, ahí me di cuenta de cómo esa conexión es bien real y se despertaron muchos como recuerdos inconscientes, ¿no? Que yo había bloqueado. Y el sábado ya estaba corriendo, yo no podía correr más de 5 kilómetros, me acuerdo, todavía estaba tomando medicamento. Y el sábado ya pude correr 9 después de esa terapia. Entonces ahí empezó, eso fue como una gran prueba de la parte somática y eso me llevó a estudiar pues muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en ese sentido, ella por ejemplo platica de esa sesión, ¿no? Que estuvo muy bella. Ayer sentí que liberé muchas cosas y que también conecté conmigo como nunca lo había hecho. Hoy me siento con actitud para poder seguir profundizando y avanzando. Em, Estoy muy sorprendida, es que tengo mucha energía a este ritmo. Ella hizo la limpieza hepática con su marido y platica, le encantó por cómo se sintió física y emocionalmente. Está muy animado para hacerlo. Me ha ayudado a respetar más lo que mi cuerpo desea priorizándome. He tenido un mayor respeto por mí y mi cuerpo. ¿Eso cómo lo mides? ¿Sabes? O sea, sí son actitudes que cambian. Y también trabajamos algunas crillas y que son, digamos que secuencias y meditaciones de prosperidad. El yoga Kundalini trabaja con el campo áurico y justamente dice, apenas llevo 3 días haciendo la meditación del brazo extendido y hoy amanecí con un correo de una editorial española que me propone escribir un libro con ellos. Y así un montón de historias bien padres, la verdad. Me he sentido con más alegría y más positiva. Tengo más ánimos y la energía se siente, me siento iluminada. Y por ejemplo, vamos a escuchar. Judith, hola, estoy muy bien. Hoy estoy celebrando mi cumpleaños y cumplo 40 y estoy muy feliz, estoy muy contenta, lo disfruté mucho. Qué lindo escuchar de ti justo hoy, preguntando cómo estoy. Pues estoy muy bien, me siento súper, me siento mejor que como me sentí en mis 30. Eh, y sí, me encanta estar celebrando. Ay, qué lindo. Y por ejemplo, Laura, Fíjate que no me he pesado, pero todo el mundo me ha empezado a decir que se ve que estoy adelgazando, lo cual antes no era notorio, ¿eh? Por más que yo hacía la prueba, nadie me decía que viera que bajaba de peso y ahora sí, todo el mundo me está diciendo que se nota rápidamente que estoy bajando. ujú. Y por ejemplo, ella recibió o resolvió un problema de Graves, Basedow, y pues bueno, ella tenía una indicación de que recibiera yodo radiactivo, imagínense. No le había dicho, pero en mi última cita, de que me checaron la tiroides, o sea, mis niveles ya se normalizaron. Sí, Bravo. adiós, sí, y tengo una. Por ejemplo, Hola Judy, ¿cómo estás? Oye, pues hoy tuve mi cita con la endocrinóloga y sí me bajó mi dosis de levotiroxina, no todos los días, pero días intercalados, y ya me dijo que dependiendo, o sea, que conforme vaya viendo, en 6 semanas puede que ya me termine de bajar como todo ese pedacito y pues ya seguir viendo cómo me voy sintiendo y cómo va respondiendo mi cuerpo, igual para seguir haciendo tal vez otro ajuste de dosis, pero ay, pues qué sí. lindo. Y, Solicité la reunión como para comentarte que ya estoy bien, ya me quitaron los medicamentos. ¡Guau! Sí, salí muy bien. Sí, Eso se me eh, hace maravilloso, hay que celebrar. sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta, porque justo inicié el programa cuando yo suspendí mis medicamentos como para probar alternativas, ¿no?
que te Ujú. comenté en esa primera sesión, que ya no querías. Ay, qué bien. Entonces, así yo les voy a dejar bueno. Hola, buenas tardes. Yo soy Betty Herrera y estoy aquí para contarles que hoy estoy celebrando, estoy apapachándome y congratulándome de mí misma. ¿Por qué? Porque yo empecé mi tratamiento de sana tiroides en mayo del 2020 y a febrero de este año, esto es 9 meses después, logré que la dosis de levotiroxina redujera de 125 miligramos a 75, o sea, 50 miligramos menos, lo cual ha sido un gran logro para mí. Si bien las primeras 2 semanas que se redujo la dosis y aunado a un tema de mucho estrés y de un desequilibrio también de otras hormonas, no lo pasé muy bien, pero justo hace un mes que superé una crisis que fue de migraña, que hoy también celebro y que también agradezco porque me dejó una claridad mental maravillosa. Tengo un mes sintiéndome perfecta y maravillosamente bien. Tengo 2 semanas también que empecé mi terapia psicológica con Bea y ha sido un gran descubrimiento porque me ha ido llevando a rascarle, ¿sí?, al origen de la condición tiroidea y wow. Entonces, pues aquí pueden ver muchos otros testimonios. Les voy a dejar esto, porque realmente sí, o sea, es posible que ustedes también tengan su gran cambio, ¿de acuerdo? Eh, sí, perfecto. Nayeli, pues muchísimo, pues bienvenidas a todas y eh, aquí les voy a dejar esto de testimonios para que ustedes sigan viendo. Les mando un gran abrazo y nos vemos en consulta, nos vemos el 13 de mayo que empezamos y recuerden que los bonos están disponibles solamente hasta el 3 de mayo, ¿vale? Entonces, nos vemos pronto y les mando un abrazo. Bye bye.